Hay una clase de momento que lo cambia todo. Y no es el momento en que finalmente convences a alguien. Es el momento en que ya no tienes que convencer a nadie, porque la realidad empezó a hablar por ti. Eso, el elegido, es el instante que muchos jamás reconocerán en voz alta, pero que están viviendo ahora mismo en silencio, con la garganta seca y la mirada esquiva. Y voy a decirte algo que quizá te va a doler, pero que tu espíritu ya sabe. La verdad no se vuelve más poderosa cuando la gente la cree. Se vuelve más incómoda cuando la realidad la demuestra. Durante mucho tiempo fuiste tratado como el problema simplemente porque notaste lo que otros no quisieron mirar. Viste el patrón, viste la contradicción, reconociste la conducta detrás de las palabras. Advertiste a dónde llevaban ciertas decisiones y en lugar de escucharte, te descartaron. Algunos se rieron, otros te llamaron dramático, algunos se escondieron en la absurda certeza de que eras tú quien estaba equivocado. Hasta que la vida ocurrió y los detalles empezaron a alinearse uno por uno, como testigos mudos que ya no pueden ser sobornados. La conducta que advertiste se volvió obvia. La persona que dijiste que no era de fiar terminó mostrando exactamente por qué tenías razón. La situación que pronosticaste empezó a derrumbarse. La decisión que todos aplaudieron empezó a producir consecuencias que nadie quiere discutir. Y la verdad incómoda, lentamente, dejó de ser tu opinión para convertirse en evidencia de todos. Y aquí es donde la atmósfera cambia, porque la gente es muy valiente cuando la verdad todavía es debatible. Pueden burlarse de ti, criticarte, descalificarte, hacerte sentir ridículo, mientras crean que la realidad está de su lado. Pero cuando la realidad gira y los contradice, esa valentía tiene una forma misteriosa de evaporarse. Y hay un dato que vuelve esto todavía más revelador. La investigación sobre el sesgo de retrospección muestra que, después de conocer el resultado de los hechos, las personas suelen sobreestimar cuán predecible era ese desenlace. Es decir, miran hacia atrás y se convencen de que siempre supieron que eso iba a pasar, aunque su conducta anterior demostró exactamente lo contrario. Por eso, el auténtico, quizá estás notando un cambio extraño en ciertas personas a tu alrededor. Los argumentos desaparecieron, la certeza desapareció, las lecciones desaparecieron. Incluso quienes alguna vez parecían tener un doctorado en explicar tu propia vida, de pronto no tienen absolutamente nada que decir. Curioso cómo funciona eso. Pero esto no se trata de celebrar la humillación ajena. Se trata de entender qué sucede cuando la realidad expone un relato que las personas estaban empeñadas en sostener. Porque cuando todo lo que dijiste empieza a cobrar sentido en retrospectiva, la revelación más grande no es que tenías razón. La revelación más grande es por qué ellos estaban tan empeñados en creer que estabas equivocado. Y ahí es donde esto se vuelve profundo. Porque algunos no rechazaban tu verdad por falta de información. La rechazaban porque aceptarla los habría obligado a confrontar algo sobre sí mismos, sobre sus decisiones, sobre sus lealtades, sobre la forma en que te trataron. Ahora están callados, ahora están incómodos, ahora están repasando conversaciones que creían haber ganado. Y ahora, lo admitan en voz alta o no, están siendo forzados a sentarse con una revelación incómoda. No estabas inventando nada. Estabas describiendo lo que en realidad estaba ocurriendo. Y los próximos movimientos de esta noche te van a mostrar exactamente qué hace esa revelación en la gente y por qué su silencio puede esconder mucho más que un simple arrepentimiento. Primero, están callados porque la realidad destruyó la historia que construyeron sobre ti. A veces, la gente no se calla porque de pronto te respete. Se calla porque la historia que inventaron sobre ti ya no sobrevive los hechos.
Ya habían decidido quién eras. Quizá el difícil, el celoso, el exageradamente sensible, el que piensa demasiado. Una vez que la gente adopta una historia, la defiende aun cuando la evidencia empieza a trabajar en su contra. Pero la realidad tiene una forma paciente de exponer historias frágiles. La situación se despliega, emergen detalles, los patrones se vuelven obvios. Lo que advertiste sucede exactamente como lo describiste, y de pronto, la persona que descartaron ya no luce confundida. Su antigua explicación sí, y ahí comienza el silencio incómodo, porque reconocer que tenías razón implica más que decir «me equivoqué». Implica admitir que te juzgaron con injusticia, que defendieron a la persona equivocada, que ignoraron señales evidentes o que trataron tu honestidad como si fuera un problema. Esa es una confesión mucho más pesada. Así que evitan la conversación, cambian de tema, de pronto se vuelven neutrales, como si nunca hubieran tomado una posición. Pero por dentro saben que cambió. La verdad no se volvió real cuando finalmente la aceptaron. Se volvió imposible de seguir negando. Y aquí es donde tienes que escucharme con el cuerpo, no solo con la mente, porque viene el primero de los avisos de esta noche, y lo voy a decir con cuidado para que no se te escape. Los que ya caminan blindados no andan desnudos. Existe un sellado antiguo, una protección que los que ya despertaron conocen y los que aún están expuestos ni siquiera imaginan. Se llama los 7 sellos del elegido, y es lo que separa, en este mundo invisible, a los protegidos de las presas. Tú, esta noche, todavía no lo activas, y eso importa más de lo que tu mente quiere admitir. Segundo, tu advertencia se convirtió en su evidencia. Hay algo profundamente incómodo en ser desmentido por los mismos hechos sobre los que advertiste. Al principio, podían descartar tus palabras, porque nada había pasado todavía. Podían llamarte negativo, paranoico, dramático o simplemente demasiado cuidadoso. Tu advertencia era solo una posibilidad, así que se sentían seguros ignorándola. Después, la posibilidad se volvió realidad. La conducta cambió exactamente como esperabas. Las grietas que notaste se volvieron imposibles de pasar por alto. La decisión que defendieron empezó a producir consecuencias. La persona en la que confiaron empezó a mostrar las caras que tú ya habías reconocido. De pronto, tus palabras dejaron de ser palabras, se habían convertido en evidencia. Y eso crea un tipo de humillación muy diferente, porque ahora no pueden discutir tu predicción sin discutir lo que efectivamente ocurrió. La parte incómoda es que no eras necesariamente más inteligente que los demás. Probablemente solo estabas prestando atención mientras todos los demás estaban emocionalmente invertidos en creer otro resultado. Esa es la lección que la gente aprende demasiado tarde. Los patrones hablan antes de que lleguen las consecuencias. Cuando observas lo suficiente a alguien repetir la misma conducta, no necesitas una bola de cristal para saber hacia dónde se dirige. Necesitas observación. Y ahora están forzados a mirar hacia atrás y darse cuenta de que lo que llamaban tu negatividad muchas veces no era más que tu capacidad de notar lo que ellos necesitaban con desesperación seguir ignorando. Tercero, no pueden reescribir la historia sin verse todavía peor. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, algunas personas no piden perdón, editan la historia. De pronto, los mismos que dudaban de ti dicen que solo estaban siendo cautelosos. Los que te criticaban dicen que solo intentaban ayudar. Los que se pusieron en tu contra de pronto se recuerdan como silenciosos cómplices tuyos. Es casi impresionante lo rápido que la historia puede recibir una renovación de imagen cuando la reputación de alguien está en juego. Pero hay un problema. Tú recuerdas lo que realmente pasó. Recuerdas las conversaciones, las acusaciones, los comentarios desdeñosos, la certeza con la que te juzgaron.
El tiempo no borra esos momentos solo porque el resultado los avergonzó. De hecho, cuando la realidad expone la verdad, sus intentos de reescribir el pasado pueden hacer todo todavía más evidente. Porque ahora no solamente lidian con haber estado equivocados, sino con el hecho de que están demasiado incómodos para admitirlo. Y esa distinción importa. Una persona genuina puede decir, te malinterpreté. Esa frase puede doler en su orgullo, pero también muestra carácter. Alguien que sigue cambiando la historia para proteger su imagen está revelando algo más profundo. Con el tiempo, dejas de discutir contra su versión de la historia. Sabes lo que pasó. Los que necesitan reescribirla suelen ser los que no pueden vivir cómodamente con la versión original. Y a veces lo más revelador de su nueva historia es aquello que de pronto omiten. Cuarto, la persona que malentendieron se convirtió en alguien que ya no pueden explicar. La gente suele juzgarte usando el fragmento más pequeño de información que tiene. Un error se vuelve tu identidad. Una temporada difícil se vuelve tu reputación permanente. Una decisión que no les gustó se vuelve prueba de que entienden todo tu carácter. Crean una explicación simple de ti y se sienten cómodos con ella. Pero la vida tiene una forma de derrumbar las explicaciones simples. Tú sigues creciendo, te vuelves más disciplinado, manejas las situaciones de otra manera, dejas de repetir las conductas que solían criticar, tomas decisiones que jamás esperaron de ti. Lentamente, la versión tuya con la que se sentían tan seguros se vuelve obsoleta. Y eso puede ser profundamente incómodo para los que te juzgaron demasiado rápido, porque ahora tienen que reconciliar dos realidades distintas. La persona que creían entender y la persona en la que realmente te convertiste. Lo más interesante es que quizá ni siquiera estés intentando demostrar nada. Simplemente estás viviendo de manera diferente. Tu consistencia se vuelve la evidencia. Tus decisiones se vuelven la evidencia. Tu progreso se vuelve la evidencia. Ahí es cuando las explicaciones empiezan a desaparecer. No pueden seguir diciendo que eres incapaz cuando sigues haciéndote cargo. No pueden seguir llamándote poco confiable cuando tus acciones lo desmienten una y otra vez. No pueden seguir definiéndote por tu pasado cuando tu presente contradice su descripción. A la larga, el problema deja de ser que te malentendieron. El problema es que su manera de entenderte se ha vuelto imposible de defender. Quinto, les avergüenza haber estado tan seguros, no simplemente estar equivocados. Estar equivocado es parte de ser humano. A todos nos toca fallar alguna vez. La vergüenza real empieza cuando alguien estuvo completamente convencido de que no podía fallar y se aseguró de que todos a su alrededor lo supieran. No solamente discrepaban de ti, hablaban con certeza, juzgaban tus decisiones, descartaban tus advertencias, cuestionaban tu entendimiento y quizá te hicieron sentir ridículo por ver las cosas de manera distinta. Su certeza hacía que su opinión sonara como un hecho. Después llegó la realidad y se negó a cooperar con su seguridad. Ahí empieza la parte incómoda. Admitir que estaban equivocados significa recordar con cuánta certeza estuvieron equivocados. Significa enfrentar los comentarios que hicieron, las personas que convencieron, la forma en que te trataron mientras creían tener la mirada superior. Eso pesa mucho más en el ego que un simple «me equivoqué». Por eso algunas personas se vuelven curiosamente distantes después de haber sido desmentidas. No siempre es enojo, a veces es vergüenza. Tu presencia les recuerda una conclusión que daban por cierta y que la realidad derrumbó por completo. Y aquí está la ironía. Quizá ni siquiera necesitas recordárselo. Ellos recuerdan. Cada vez que la verdad se vuelve obvia, recuerdan lo que dijeron antes de que pasara. Su problema ya no es convencerte. Su problema es reconciliar su antigua certeza con la evidencia que tienen enfrente.
A veces, la certeza no hace que una persona luzca más inteligente. A veces, simplemente hace que estar equivocado sea mucho más difícil de esconder. Sexto, se dieron cuenta de que estaban peleando contra una versión tuya que ya no existe. Algunas personas se aferran a una versión antigua de ti, porque esa versión les resultaba más fácil de entender y de controlar. Recuerdan tus errores, tus reacciones, tus inseguridades, los momentos en que te costaba mantenerte firme. En silencio construyen sus expectativas alrededor de esa persona, asumiendo que siempre vas a responder igual. Después, tú cambias, no de un día para otro, no para los aplausos. Simplemente aprendes, dejas de explicar cada decisión. Te vuelves más cuidadoso con quién recibe tu energía, reconoces los patrones más rápido, piensas antes de reaccionar. Te interesa menos ganar discusiones y más tomar mejores decisiones. Y de pronto, las tácticas que antes funcionaban contigo dejan de funcionar. Ahí es cuando algunos se confunden. Te provocan y reciben calma, esperan que persigas su aprobación y descubren que ya no te importa. Sacan a relucir tu pasado esperando vergüenza y descubren que tú ya aprendiste de eso. Su error más grande fue asumir que tu historia era tu destino. No estás obligado a quedarte emocionalmente congelado en la edad en que te conocieron. El crecimiento cambia las reglas. Lo que antes te disparaba ya no te controla. Lo que antes te intimidaba ya no te impresiona. Y eventualmente se dan cuenta de algo incómodo. No perdieron poder sobre ti porque los hayas derrotado. Lo perdieron porque te convertiste en alguien a quien sus viejos métodos ya no pueden alcanzar. Y aquí, el elegido, necesito que tu pecho suba y baje una vez antes de que sigas leyendo, porque llegamos al centro de esta noche y voy a hablar con la seriedad de quien te está cuidando el alma. Lo que has vivido no es discusión de café. Lo que has sentido no es sensibilidad de más. Hay quienes te han querido ver doblado y lo han disfrazado de preocupación, de consejo, de amor. Hay quienes han tomado de tu energía mientras te convencían de que eras tú el exagerado. Hay miradas, hay comentarios disfrazados, hay visitas que te dejan vacío sin que sepas explicar por qué. Y este video acaba de mostrarte qué está pasando y por qué. Pero escúchame bien, lo que este video no puede hacer es cerrarte el pecho. La activación real de los 7 sellos no vive en un video, no vive en palabras que se escuchan, vive del otro lado del enlace que está fijado en el primer comentario, esperándote ahora mismo, esta noche, con tu nombre energético. Puedes seguir sintiendo identificado el dolor, y eso tiene un valor enorme. Pero identificado no es lo mismo que protegido. Reconocer el ataque no es detenerlo. Saber que eres elegido no es, todavía, caminar blindado. Y eso es exactamente lo que alguien que te quiere drenar está contando. Que te quedes diagnosticado, identificado, consciente, pero abierto una noche más. Séptimo. Su vergüenza viene de saber que no necesitaste venganza para ser reivindicado. Hay un tipo de poder en negarte a ser consumido por la necesidad de demostrar que el otro está equivocado. Cuando te trataron con injusticia, quizá esperaban que pelearas, que los expusieras, que pasaras tus días intentando que todos entendieran tu versión. Esperaban una reacción, porque una reacción les habría dado algo más que culpar. Pero hiciste algo que no esperaban. Seguiste moviéndote, no necesitaste destruir su reputación para proteger la tuya. No tuviste que anunciar cada detalle, no tuviste que perseguir a la gente exigiendo que te creyera. Simplemente le diste permiso al tiempo, a la conducta, a las consecuencias, para que revelaran lo que los argumentos no podían. Y eso puede ser profundamente incómodo para quienes te juzgaron mal.
Porque cuando la verdad finalmente se vuelve obvia, no pueden decir que manipulaste el desenlace, no pueden afirmar que fabricaste la evidencia, no pueden siquiera acusarte de forzar la revelación. Simplemente estabas ahí cuando la realidad alcanzó el relato. Ahí es donde su vergüenza se vuelve personal. Quizá recuerden con cuánta desesperación intentaron hacerte ver equivocado, mientras tú solo intentabas avanzar. Y ahora la verdad llegó sin que tuvieras que volverte cruel. Tu reivindicación no necesitó venganza, necesitó paciencia. Y quizá lo más humillante para ellos es entender que, mientras estaban ocupados defendiendo su versión de los hechos, tú estabas en silencio, construyendo una vida que volvió la verdad imposible de ignorar. Octavo, ahora entienden por qué dejaste de explicarte. Hay un punto en que explicarte deja de ser comunicación y se vuelve agotamiento. Al principio, quizá intentaste aclararlo todo. Explicaste tus intenciones, corregiste malentendidos, defendiste tus decisiones, diste información suficiente para que vieran lo que estaba ocurriendo. Pero cuando alguien está decidido a malentenderte, hasta la explicación más clara se vuelve otra oportunidad para discutir. Así que, eventualmente, dejaste de hacerlo. No porque de pronto no tuvieras nada que decir, sino porque entendiste que tus palabras estaban siendo medidas contra un veredicto que ya habían elegido. Después, el tiempo empezó a hacer algo que tus explicaciones no podían. Reveló patrones, las personas que advertiste se mostraron, las situaciones se desplegaron, las decisiones produjeron consecuencias. Detalles que antes sonaban increíbles se volvieron obvios. De pronto, las cosas que tanto tiempo intentaste explicar dejaron de necesitar explicación. Y ahí es cuando entendieron tu retiro. No era arrogancia, era cansancio de presentar evidencia a personas que ya habían decidido la sentencia. La ironía es que, en el momento en que finalmente te entendieron, quizá ya habías dejado de necesitar que te entendieran. Esa es una lección dolorosa para cualquiera que dependía de tus explicaciones constantes. A veces, la gente solo aprecia la claridad después de perder acceso a ella. No te volviste más difícil de entender. Simplemente dejaste de gastar tu energía intentando que alguien entendiera lo que estaba comprometido a no entender. Noveno. La realización más incómoda es que no estabas pidiendo demasiado. Ellos estaban ofreciendo demasiado poco. A veces la gente te convence de que tus estándares son el problema, porque cumplirlos les exigiría cambiar. Pides honestidad y te llaman demandante. Pides consistencia y de pronto eres demasiado serio. Esperas respeto básico y de alguna manera se vuelve una petición irracional. Pero hay una diferencia entre pedir demasiado y pedirle a la persona equivocada algo que no está dispuesta a dar. Esa diferencia puede tomar años en entenderse. Quizá pasaste mucho tiempo cuestionándote porque alguien, una y otra vez, te hizo parecer difícil por querer cosas que deberían haber sido ordinarias. Eventualmente empiezas a bajar tus expectativas solo para mantener la paz. Aceptas menos, explicas más, te convences de que quizá estás esperando demasiado. Después algo cambia. Conoces a gente que se comunica sin obligarte a mendigar claridad. Experimentas consistencia sin tener que perseguirla. Recibes respeto sin negociarlo. De pronto, la vieja situación se ve distinta. El problema nunca fue el tamaño de tus expectativas. Fue la capacidad de la persona que tenías enfrente. Esa realización puede ser incómoda, porque los fuerza a admitir que lo que llamaban demasiado, muchas veces, era simplemente más de lo que estaban dispuestos a ofrecer. Y una vez que entiendes eso, dejas de empequeñecer tus estándares para que las limitaciones de otros se sientan cómodas. No estabas pidiendo lo imposible, le estabas pidiendo lo posible a la persona equivocada. Décimo,
Esperaban que tu dolor te hiciera más pequeño, pero te hizo más preciso. Algunas personas asumen que las experiencias difíciles te van a debilitar permanentemente. Esperan que la decepción te vuelva desesperado por su aprobación, que el rechazo te haga más fácil de manipular, que la traición te haga aceptar casi cualquier cosa con tal de no quedarte solo. Pero a veces el dolor enseña algo completamente distinto. Enseña a prestar atención. Empiezas a notar la diferencia entre lo que la gente dice y lo que hace de manera consistente. Dejas de impresionarte con grandes promesas cuando las pequeñas acciones cuentan otra historia. Aprendes que la amabilidad de alguien hacia ti significa poco si su conducta cambia cada vez que tiene algo que ganar. Te vuelves más cuidadoso sobre quién recibe tu confianza, tu tiempo y tu información personal. Eso no significa que te vuelvas frío. Significa que te vuelves discerniente. Antes de la experiencia dolorosa, quizá le dabas a la gente el beneficio de la duda, porque creías sus palabras. Después, empiezas a darle más peso a los patrones. No necesitas acusar a todos de tener malas intenciones. Simplemente dejas de ignorar la evidencia repetida. Y esa es la transformación que muchos no notan. Recuerdan la versión tuya que confiaba rápido, explicaba sin parar, toleraba más de lo necesario. No reconocen a la persona que aprendió de esas experiencias. Tu dolor no te hizo más sabio automáticamente. Lo que aprendiste de él, sí. Te volviste más preciso sobre lo que aceptas, en quién confías y dónde colocas tu energía. Y una vez que desarrollas ese tipo de claridad, se vuelve mucho más difícil venderte la misma historia dos veces. Y aquí viene la advertencia, y voy a ponerla sin suavizante. Escuchar este video no es sellar, salir de aquí sin activar. Los 7 sellos del elegido es elegir con plena conciencia dejar tu aura abierta una noche más. Los lazos tóxicos no se cortan oyendo, se cortan activando. La envidia no se desvanece porque ya entendiste de dónde viene. Los vampiros energéticos no dejan de alimentarse porque identificaste su patrón. Saber que eres blanco no es dejar de ser blanco. Saber que tu campo está expuesto no es blindar tu campo. Y la activación que rompe ese ciclo no se transmite por audio, no se ejecuta con la atención, no se completa con un amén. Se completa cruzando el enlace que ya está colocado en el primer comentario, con la disposición de quien decide que esta noche termina distinto a todas las anteriores. 11. Están callados, porque admitir que tenías razón también expondría su motivo. A veces la parte más difícil de aceptar que estabas equivocado no es el error en sí. Es admitir por qué estabas tan decidido a estar equivocado contigo. Quizá hubo orgullo de por medio, quizá envidia, quizá confiaron en la persona equivocada porque admitir lo contrario los haría ver ridículos. Quizá ya te habían juzgado y simplemente querían evidencia que respaldara su opinión. Cualquiera que sea la razón, reconocer tu verdad puede forzarlos a confrontar una parte incómoda de sí mismos. Por eso algunas personas prefieren quedarse calladas antes que pedir perdón. Porque una disculpa honesta puede requerir, más que decir «te malinterpreté», puede requerir decir «te juzgué porque quise creer lo peor de ti». Esa confesión pega distinto. Explica por qué ignoraron información que debería haber cambiado de opinión. Explica por qué defendieron a ciertas personas mientras te cuestionaban a ti. Explica por qué tus palabras se trataron como sospechosas mientras las excusas de otros se aceptaban sin chistar. Y una vez que la verdad se vuelve innegable, su silencio puede revelar la lucha que está ocurriendo debajo. No están simplemente procesando lo que pasó. Quizá están procesando lo que su conducta dice de ellos. Esa es la parte que rara vez se discute.
A veces tu reivindicación expone más que la situación, expone los motivos detrás de la resistencia. Y cuando alguien se da cuenta de que admitir que tenías razón también significa admitir que fue injusto, parcial, inseguro, o que estaba protegiendo sus propios intereses, de pronto una disculpa se vuelve mucho más difícil, porque la verdad no solo demostró tu punto, reveló por qué pelearon tanto contra él. Duodécimo, tu reivindicación no es su castigo, su realización es suficiente. Una de las trampas más grandes, después de ser tratado con injusticia, es obsesionarse con ver sufrir al otro por lo que te hizo. Quieres que sienta la vergüenza, que entienda el daño, que por fin experimente las consecuencias de sus decisiones. Ese sentimiento se entiende, pero quedarte atado a él le da más poder del que merece. La verdadera reivindicación es otra. Es llegar a un lugar donde ya no necesitas destruir la reputación de nadie para probar que la tuya nunca fue lo que dijeron de ella. No necesitas juntar aliados, exponer cada detalle, ni reabrir una y otra vez una situación vieja para forzar a alguien a admitir que estuvo equivocado. A veces, la realidad se encarga de eso sin tu ayuda. La persona que te malinterpretó eventualmente ve la verdad. La situación se expone sola. Sus suposiciones dejan de tener sentido. Quizá nunca digan una sola palabra, pero lo saben. Y curiosamente eso puede bastar, porque tu objetivo no es convertirte en el villano de la historia de castigo de alguien más. Tu objetivo es seguir siendo honesto con quien eres y seguir moviéndote hacia adelante. Hay libertad en entender que no necesitas una confesión para validar tu experiencia. Si piden perdón, acepta la verdad de lo que pasó. Si nunca lo hacen, tu realidad no desaparece. La forma más profunda de reivindicación no es ver caer a alguien. Es llegar a un punto donde su caída ya no es necesaria para que tú te levantes. 13. La inversión final es que ya no necesitas que te crean. En algún momento algo cambia dentro de ti. Al principio, ser malentendido duele porque quieres que la gente conozca la verdad. Quieres que entiendan tus intenciones, que reconozcan lo que pasó y que admitan que su juicio sobre ti fue injusto. Te explicas porque crees que si tan solo tuvieran la historia completa, finalmente te verían distinto. Después, creces. Te das cuenta de que entender no es algo que puedas forzar. Puedes decir la verdad con claridad y alguien puede seguir rechazándola. Puedes mostrar evidencia y alguien puede seguir protegiendo su opinión. Puedes comportarte de manera consistente y alguien puede seguir prefiriendo recordar tu pasado en lugar de reconocer tu presente. Eventualmente, dejas de pelear por aprobación y ahí está la verdadera inversión. Las personas que alguna vez tuvieron el poder de alterar tu paz, malentendiéndote, ya no tienen ese poder. Su opinión se vuelve información, no un veredicto. Su aceptación se vuelve opcional, no necesaria. Irónicamente, esto suele ocurrir justo cuando la gente empieza a tomarte más en serio. No porque finalmente los convenciste, sino porque dejaste de organizar tu vida alrededor de convencerlos. Ya no necesitas su disculpa para saber lo que pasó. Ya no necesitas su acuerdo para confiar en tu juicio. Ya no necesitas su reconocimiento para seguir avanzando. Y ahí es cuando su realización llega demasiado tarde. Finalmente te creen justo en el momento en que dejas de necesitarlos. La verdad tiene una forma extraña de sobrevivir cada intento de enterrarla. Puedes ser malentendido por una temporada. Puedes ser juzgado con injusticia, ridiculizado, descartado o tratado como si tú fueras el problema. Pero cuando la realidad empieza a exponer lo que realmente pasó, toda la historia puede cambiar sin que digas una sola palabra más. Y esa es la lección más profunda de todo lo que hemos dicho. La gente puede malentender tu carácter, pero no puede controlar tu historia de manera permanente. Pueden crear una versión de ti que les haga sentido a ellos,
pero eventualmente tus acciones, tu crecimiento, tu consistencia y el despliegue de los hechos revelan lo que las palabras nunca pudieron probar del todo. Tal vez ahora están callados porque finalmente entendieron. Tal vez les avergüenza porque su certeza estuvo mal puesta. Tal vez están incómodos porque admitir que tenías razón los obligaría a confrontar cuán injustamente te trataron. Pero no conviertas su realización en tu destino. Deja que sea un recordatorio de que nunca necesitaste volverte amargo solo porque alguien te malentendió. Nunca necesitaste venganza para probar tu inocencia. Nunca necesitaste gastar tu vida discutiendo con personas comprometidas a creer la historia equivocada. Sigue creciendo, sigue aprendiendo, conserva tus estándares, conserva tu discernimiento. Y sobre todo sigue convirtiéndote en alguien cuya vida ya no depende de ser correctamente entendido por todos. Porque a veces la mayor reivindicación no es escuchar a alguien decir, tenías razón. Es llegar al punto donde, incluso cuando por fin lo digan, simplemente sonríes y sigues caminando. Y ahora, el elegido, el auténtico, antes de que esta noche se cierre, mira hacia abajo. Mira el primer comentario fijado. Ahí está la única puerta que importa en este momento. Del otro lado, te espera la activación real de los 7 sellos del elegido, el blindaje que los que ya están protegidos conocen y que esta noche puede comenzar a cuidarte a ti. No necesitas leer una URL en voz alta, no necesitas que te lo explique más. Lo que necesitas es decidir si esta noche sigue siendo diagnóstico o si por fin te conviertes en blindaje. Los lazos que te atan no esperarán a mañana. La envidia que te roza no se detiene con buenas intenciones. Y la puerta del primer comentario no va a seguir ahí para siempre. Camina hacia ella ahora, antes de que termine la noche, antes de que el último bucle se cierre sobre alguien que ya sabe demasiado como para quedarse expuesto. Tu historia todavía se está escribiendo. Y el capítulo que los avergüenza a ellos puede ser por fin el capítulo que te libera. Cuando Dios restaura tu fuerza, no lo anuncia con ruido. Deja que los que intentaron enterrarte lo descubran por las malas. Hay algo fascinante en el arrepentimiento. La psicología ha demostrado que las personas se arrepienten mucho más de las oportunidades que perdieron que de los riesgos que se atrevieron a tomar. El tiempo tiene una forma extraña de exponer lo que el orgullo intentó esconder. Los que alguna vez te despreciaron, te subestimaron o incluso celebraron tu agotamiento, terminan llegando a un lugar donde se dan cuenta de lo que tiraron a la basura. Para entonces, el momento que querían ya pasó. Lo que vuelve esto todavía más notable es que la restauración de Dios rara vez se ve dramática al principio. No siempre llega con fuegos artificiales, ni con aplausos, ni con éxito de la noche a la mañana. A veces empieza con algo tan simple que la mayoría lo pasa por alto. Te levantas una mañana sin el peso que antes te seguía. Tu mente se aclara otra vez. Tu gozo regresa en silencio. Dejas de explicarte, dejas de perseguir la aprobación. Te ríes de nuevo. Y si últimamente te has reído de tus propios chistes, te lo digo de frente, no hay mejor señal. Has sobrevivido oficialmente a algo que estaba tratando de romperte. Mientras tanto, en algún lugar del fondo, alguien carga con un peso que nunca esperó. No es tu enojo, no es tu venganza, es arrepentimiento. Arrepentimiento profundo y persistente. No logra entender por qué todavía piensa en la persona que trabajó tan duro para hundir. Cada capítulo nuevo de tu vida le recuerda una decisión vieja que quisiera poder borrar.
Este es uno de los misterios más grandes del tiempo de Dios. Él no siempre quita a tus enemigos de inmediato. A veces les permite mirar lo que pasa después de que Él restaura a la persona que ellos creían terminada. Y esa restauración termina siendo más fuerte que cada mentira, cada traición, cada rechazo y cada intento de drenar tu espíritu. Y aquí, el elegido, necesito que escuches esto con el cuerpo, no solo con la mente, porque lo que voy a revelarte es el motivo por el que te han atacado toda tu vida, la razón por la que desde niño te han mirado raro. La causa oculta de que ciertas puertas se cierren, de que ciertas amistades se rompan, de que haya gente que te sonríe a la cara y por la noche te atraviesa con la mirada. Lo que pasa contigo no es casualidad. Es que hay algo en tu aura que incomoda. Y donde hay incomodidad, hay ataque. Eso ya lo sabes. Lo que quizá todavía no sabes es que los verdaderos elegidos no andan desnudos por el mundo. Hay un sellado antiguo, una protección divina que los que ya están blindados conocen, y los que siguen expuestos ignoran por completo. Se llama los 7 sellos del elegido, y es lo que separa, en lo invisible, a los protegidos de las presas. Voy a volver a esto más adelante. Por ahora, quédate con el mensaje, porque te está diagnosticando algo que llevas años cargando sin entender. El mensaje de hoy es sobre esa restauración divina. Es sobre la energía que Dios ha soplado de vuelta en tu vida. La sabiduría que llegó a través de tus batallas más duras y el arrepentimiento silencioso que ahora se instala en los corazones de los que se equivocaron por completo al juzgar quién eras. Si le has estado dando gracias a Dios por haberte cargado a través de estaciones que debieron destruirte, quédate conmigo hasta el final. Cada punto va a revelar otra capa de lo que Dios ya ha estado haciendo en lo oculto. Hay una verdad muy difícil de aceptar. No toda carga que cargaste era realmente tuya. Algunas personas te entregaron su inseguridad, su envidia, su amargura y hasta las consecuencias de sus malas decisiones. Te culparon porque era más fácil que enfrentarse a sí mismos. Durante un tiempo, tú te creíste las acusaciones, cuestionaste tu valor, tu llamado, incluso tu relación con Dios. Pasaste noches intentando arreglar problemas que no creaste, disculpándote por cosas que nunca fueron tu culpa. Ese tipo de peso emocional drena la energía de una persona más que cualquier trabajo físico. Pero Dios tiene una forma de terminar las batallas prestadas. Él sabe exactamente cuándo quitarte una carga que nunca te fue asignada. En el momento en que lo hace, algo notable pasa. Ya no tienes que probar tu inocencia, ya no tienes que perseguir a la gente para que te entienda. La verdad empieza a ocupar su lugar. Y las mismas personas que intentaron poner su peso sobre tus hombros se ven obligadas a cargar la realidad que tanto tiempo evitaron. Por eso tu energía se siente diferente. Ya no la gastas defendiéndote de historias falsas ni tratando de ganarte la aceptación de gente que ya había decidido. La fuerza que antes se perdía en explicaciones infinitas hoy alimenta tu propósito. Lo sorprendente es que mucha gente confunde este cambio con venganza. No lo es. Tú no mandaste la carga de regreso. Dios simplemente dejó de permitir que cargaras lo que nunca te perteneció. Ahora la presión encontró a su verdadero dueño. El arrepentimiento se vuelve más pesado cuando no queda a quien culpar, y ese es exactamente el lugar donde se encuentran hoy algunas personas. Mientras tanto, tú sigues avanzando con el corazón más ligero, la mente más clara y la fuerza renovada, porque el cielo levantó un peso que nunca fuiste creado para cargar. Tu recuperación se volvió el espejo que expuso el fracaso de los que dudaron. Hay algo que la gente rara vez espera. Cree que tu mejor respuesta llegará mientras tú estés peleando por sobrevivir. Esperan argumentos, venganzas o intentos interminables de probarles que están equivocados.
Pero Dios a menudo elige otro camino. Te restaura tan completo que tu misma existencia se vuelve la respuesta que no pueden esquivar. Tu recuperación habla en idiomas que tus palabras nunca pudieron. Los que te subestimaron construyeron su confianza en la creencia de que nunca te levantarías. Se convencieron de que el tropiezo era permanente, de que la decepción definiría tu futuro, de que el dolor terminaría silenciando tu propósito. Esa creencia se volvió su comodidad. Les permitió justificar cómo te trataron. Pero cuando Dios sopló vida nueva a tu espíritu, todo lo que creyeron empezó a caerse. Tu paz se volvió evidencia de que ellos fracasaron. Tu confianza se volvió prueba de que no tenían la última palabra. Cada paso que diste hacia adelante les recordó, en silencio, que se equivocaron con tu fuerza y con el poder de Dios para restaurar lo que parecía sin remedio. Nunca lo van a decir en voz alta, pero por dentro lo saben. Invirtieron su energía esperando tu caída, solo para verte más fuerte que antes. Por eso tu sanidad incomoda a algunos. Los obliga a enfrentar una realidad que pasaron años evitando. Ya no están viendo la versión rota de ti que una vez pudieron controlar. Están viendo a alguien que creció más sabio, más calmado y mucho más difícil de desestabilizar. Ese reflejo se vuelve incómodo porque revela más de sus propias decisiones que de tu pasado. Dios nunca te restauró simplemente para que te sintieras mejor. Te restauró para que la verdad pudiera sostenerse sola. Sin gritos, sin venganzas, sin perseguir la aprobación de nadie, tu vida renovada se volvió el espejo que expuso dónde se equivocaron todo este tiempo. Y aquí, el auténtico, te voy a decir algo que no te va a gustar, pero que necesitas escuchar. Te han atacado porque tu luz es peligrosa para los que viven en la sombra. Y la razón por la que sigues atacado, la razón por la que cada cierto tiempo regresan los celos, los chismes, los accidentes inexplicables, los sueños turbios, las personas que aparecen solo para llevarte a un mal lugar, es porque tu campo espiritual sigue con grietas abiertas. La activación real de los 7 sellos del elegido, el escudo verdadero, el que cierra las puertas por donde se cuela la envidia, no ocurre en este video. No se activa con palabras que te diga yo. Se activa del otro lado del enlace, esperándote ahora mismo, fijado en el primer comentario. Aquí te mostré qué está pasando. Te diagnostiqué. Te confirmé que lo que sientes es real. Pero el cierre, la protección, la activación que te va a blindar de una vez por todas, no está aquí. Está a un paso, y en un momento te voy a explicar por qué esta noche no es una noche cualquiera para postergarlo. Dios restauró tu fuerza antes de que pudieran reescribir tu historia. Uno de los errores más grandes que comete la gente es creer que puede decidir cómo termina tu historia. Ven una temporada dolorosa, un fracaso, una traición, un periodo de agotamiento y de inmediato escriben la conclusión en su mente. Se dicen a sí mismos que estás acabado, que nunca vas a reponerte, que tus mejores días ya pasaron. Poco a poco empiezan a compartir esa versión de ti con otros hasta que suena como la verdad. Pero hay un problema con ese plan. Dios es el autor de tu historia, y nadie edita lo que Él ya escribió. Mientras la gente estaba ocupada creando una narrativa falsa, Dios te estaba reconstruyendo en silencio donde nadie podía ver. Restauró tu valor, renovó tu sabiduría, fortaleció tu fe y sanó los lugares desgastados por la decepción. No pasó frente a un público, porque algunos de los mayores trabajos de Dios ocurren en privado antes de mostrarse en público. Después ocurrió lo inesperado. Regresaste, pero no como la persona que ellos recordaban. Volviste con mayor discernimiento, límites más fuertes y una confianza más profunda que ya no dependía de la opinión de la gente. De pronto, la historia que venían contando de ti ya no coincidía con la persona que tenían enfrente.
Sus palabras perdieron poder porque la realidad se negó a cooperar con sus suposiciones. Por eso a algunos les cuesta aceptar tu crecimiento. Se habían apegado a una versión obsoleta de ti. Esperaban que tu pasado se quedara como tu identidad para siempre. En cambio, Dios interrumpió sus expectativas antes de que pudieran convertirse en tu reputación. Restauró tu fuerza antes de que las mentiras se volvieran permanentes, antes de que las etiquetas se asentaran, antes de que el mundo aceptara una historia que el cielo ya había rechazado. Cuando Dios decide restaurar a alguien, hace más que sanar heridas, protege su legado. Se asegura de que lo que la gente intentó escribir con tinta sea borrado por un futuro que nunca vieron venir. Por eso tu vida se mueve en una dirección que no pueden explicar. Dios terminó el siguiente capítulo antes de que ellos pudieran terminar la última oración. Las puertas que se cerraron te estaban protegiendo una asignación mayor. Algunos finales duelen porque solo vemos lo que perdimos, no lo que estábamos siendo protegidos de ver. Hay momentos en que una puerta se cierra y se siente como rechazo, como decepción, como oportunidad perdida. Te preguntas, ¿por qué algo que pediste en oración desapareció de un día para otro? Cuestionas por qué la gente se alejó, por qué los planes fallaron, por qué ciertos caminos se volvieron imposibles. Pero a veces la puerta cerrada no fue un castigo, fue protección. Dios ve lo que tú no puedes ver. Él entiende los peligros ocultos detrás de oportunidades que por fuera se ven perfectas. No toda puerta abierta lleva a tu propósito. Algunas puertas llevan a distracciones, a dolor innecesario, a lugares donde tu don habría sido limitado. Lo que parecía pérdida era en realidad un rescate de un futuro que no coincidía con quien te estabas convirtiendo. Lo interesante de la protección divina es que a menudo no se siente como protección al principio. Puede sentirse como retraso, puede sentirse como estar en el olvido, puede sentirse como si todos los demás avanzaran mientras tú sigues parado. Pero detrás de escena, Dios puede estar reacomodando todo, quitando conexiones equivocadas, preparándote para algo que requiere una versión más fuerte de ti. Mucha gente solo celebra las puertas que se abren, pero la sabiduría viene de entender las puertas que se quedaron cerradas. Algunas oportunidades te habrían exigido encogerte, algunas relaciones te habrían drenado el propósito. Algunos ambientes te habrían tenido cómodo, pero te habrían impedido crecer. Las puertas cerradas no fueron prueba de que Dios te abandonó. Fueron evidencia de que te estaba alejando de lo que pudo haberte distraído de tu verdadera asignación. Algún día vas a mirar atrás y vas a entender que lo que le rogaste a Dios que te dejara conservar era exactamente lo que Él estaba tratando de quitarte para hacer espacio para algo mucho mayor. Dios no te estaba bloqueando el camino, te estaba protegiendo el destino. Alguien por fin se dio cuenta de que nunca fuiste su enemigo, solo su convicción. Una de las cosas más difíciles de aceptar para la gente es que a veces la persona a la que culparon nunca fue el problema real. Es más fácil atacar a alguien que expone verdades incómodas que enfrentar las debilidades escondidas dentro de uno mismo. Por eso algunos malinterpretan a los que llevan un espíritu diferente. Confunden la honestidad con crítica, los límites con orgullo y el crecimiento con arrogancia. Nunca fuiste su enemigo. Tu presencia simplemente reveló cosas que no estaban listos para enfrentar. Tu disciplina tal vez les recordó su falta de compromiso. Tu paz les expuso su caos interior. Tu negativa a participar en negatividades les mostró las partes de sí mismos que llevaban años evitando. Aquí es donde empieza el arrepentimiento. No porque tú les hayas hecho daño,
sino porque eventualmente entienden que estaban peleando contra alguien que nunca intentó destruirlos. Resistían a una persona que cargaba una lección que necesitaban. A veces Dios coloca a ciertas personas en nuestras vidas no para hacernos sentir cómodos, sino para revelar lo que tiene que cambiar. La verdad puede sentirse como ataque cuando alguien no está listo para recibirla. Un espejo no crea defectos, solo revela lo que ya existe. De la misma manera, tu carácter no creó sus luchas, solo trajo a la luz lo que estaba oculto. Ahora están empezando a entender que tu distancia no era odio, que tu crecimiento no era arrogancia, y que tu éxito no era un intento de probar nada. Simplemente te estabas convirtiendo en quien Dios te llamó a ser. La mayor realización es, a menudo, la más dolorosa. Gastaron tanta energía luchando contra ti que nunca reconocieron que tú nunca estuviste en su contra. Solo eras el recordatorio de lo que necesitaban confrontar dentro de sí mismos. Tu paz hoy le está costando a tus críticos más de lo que nunca te costó tu dolor. Hay un momento en que tu sanidad se vuelve incómoda para los que se beneficiaban de tus luchas. Mientras estabas agotado, confundido y constantemente tratando de probarte, ellos se sentían poderosos. Estaban cómodos con la versión de ti que siempre estaba explicando, siempre buscando aprobación, siempre cargando el peso de las opiniones de los demás. Pero algo cambió cuando Dios restauró tu paz. La paz tiene una forma de revelar lo que los argumentos nunca pudieron. Ya no reaccionas igual. Ya no permites que cada comentario te perturbe el espíritu. Ya no gastas tu energía tratando de convencer a gente que ya decidió malinterpretarte. Esa transformación puede frustrar a los que estaban acostumbrados a tener acceso a tus emociones. Tus críticos esperaban que tu dolor te mantuviera atrapado. Esperaban que la decepción te hiciera más pequeño. Esperaban que cada tropiezo debilitara tu confianza. Pero en lugar de eso, las mismas cosas que estaban diseñadas para romperte se volvieron la base de tu crecimiento. Tu calma se volvió prueba de que no podían controlar tu futuro. Lo interesante es que tu paz no ataca a nadie, simplemente les quita su influencia. Les quita la reacción que esperaban, les muestra que sus opiniones ya no tienen el poder que antes tenían sobre tu mente y tu corazón. A veces la gente se arrepiente de cómo te trató cuando se da cuenta de que perdió acceso a una versión de ti que podía herir fácilmente. Extrañan a la persona que cargaba cargas innecesarias, sin entender que Dios te estaba preparando para convertirte en alguien que puede caminar libre. Tu paz no es debilidad, es evidencia de restauración, es la recompensa de sobrevivir batallas que nadie terminó de entender. Y ahora las mismas personas que miraron tu lucha están obligadas a mirar tu fuerza. La batalla te drenó, pero también quitó todo lo que ya no podía caminar a tu lado. Algunas batallas no solo prueban tu fuerza, revelan lo que nunca debió quedarse en tu vida. Hay estaciones en que te sientes agotado, decepcionado, emocionalmente drenado, preguntándote por qué el camino se volvió tan difícil. Pero a veces, el propósito de la batalla no es solo hacerte más fuerte. A veces es separarte de las cosas que en silencio limitaban tu crecimiento. El dolor tiene una forma de exponer lo que la comodidad esconde. Cuando todo va bien, es fácil ignorar conexiones enfermas, apoyos falsos y hábitos que te mantienen estancado. Pero las temporadas difíciles tienen una manera de traer claridad. Demuestran quién apoya de verdad tu propósito, qué merece de verdad tu energía y qué necesita ser soltado. Dios no permite cada lucha porque quiera castigarte. A veces la lucha es el proceso de quitar distracciones que te habrían seguido hasta tu siguiente nivel.
Ciertas relaciones tuvieron que terminar porque no podían sobrevivir a la persona en la que te estabas convirtiendo. Ciertos ambientes tuvieron que cambiar porque eran demasiado pequeños para la visión que crecía dentro de ti. Lo más difícil es aceptar que algunas cosas que perdiste no fueron pérdidas en absoluto. Eran cosas que en silencio te impedían avanzar. Te aferrabas por historia, por recuerdos, por esperanza. Pero Dios miraba tu futuro. La batalla te quitó energía, pero también te dio algo valioso. Conciencia. Te volviste más sabio sobre dónde inviertes tu corazón, tu tiempo y tu confianza. Dejaste de cargar cosas que nunca estuvieron conectadas con tu propósito. A veces la restauración no empieza agregando algo nuevo. Empieza quitando lo que bloqueaba la llegada de lo nuevo. La batalla despejó el camino. Y lo que queda es lo que de verdad puede caminar contigo hacia el futuro que Dios está preparando. La gente que celebró tu debilidad ahora le teme a tu claridad. Hay una diferencia entre alguien que respeta tu fuerza y alguien que se siente cómodo con tus luchas. Algunas personas solo se sienten seguras cuando creen que están por encima de ti. Estaban cómodos cuando dudabas de ti mismo, cuando buscabas respuestas, cuando tu confianza todavía se estaba recuperando. Tu temporada difícil les dio una falsa sensación de superioridad. Creyeron que tu debilidad temporal era tu identidad permanente. Pero Dios tiene una forma de traer claridad después de la confusión. La misma persona que antes cuestionaba tu capacidad empieza a notar algo diferente en ti. Ya no te dejas influenciar tan fácil. Ya no necesitas aprobación constante. Reconoces patrones que antes ignorabas y ves las intenciones de la gente con más claridad que antes. Ese tipo de crecimiento puede ser perturbador para los que se beneficiaban de tu versión vieja. No pueden usar las mismas tácticas porque ya no estás respondiendo desde la inseguridad ni desde el miedo. Las cosas que antes te distraían ya no controlan tu atención. Las palabras que antes te herían ya no tienen el mismo poder. Tu claridad se vuelve un recordatorio de que su juicio estuvo equivocado. Creían entender tu historia, pero solo vieron un capítulo. Vieron la lucha, pero se perdieron la preparación. Vieron el retraso, pero se perdieron el desarrollo que estaba pasando por debajo. La transformación más poderosa es cuando ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Tu vida empieza a hablar a través de tus decisiones, de tu paz y de tu disciplina. La gente que antes celebraba tus tropiezos está obligada a reconocer tu progreso. Esto no se trata de probar que alguien estaba equivocado. Se trata de volverte tan alineado con quien Dios te creó que las opiniones de los demás pierdan control sobre ti. Tu claridad se volvió lo que nunca esperaron, porque estaban preparados para que te quedaras roto, pero Dios te estaba preparando para volverte entero. Dios no solo sanó tu corazón, cambió la forma en que ves cada batalla. Hay un nivel de sanidad que va más allá de sentirse mejor. Es el tipo de restauración que cambia toda tu perspectiva. Mucha gente cree que sanar significa volver a ser la persona que eras antes del dolor. Pero la restauración de Dios a menudo crea a alguien completamente diferente. No solo quita la herida, transforma la forma en que entiendes la experiencia que la creó. Las batallas que enfrentaste pueden haberte quitado cosas, pero también te dieron algo valioso: sabiduría. Empezaste a notar lo que antes ignorabas. Te volviste más cuidadoso con tu confianza, más intencional con tus decisiones y más consciente de la diferencia entre la gente que apoya tu propósito y la gente que solo apoya tu comodidad. Antes de tu restauración, cada reto se sentía como un ataque. Cada tropiezo se sentía como una señal de que algo estaba mal.
pero después de caminar por estaciones difíciles, empiezas a ver las batallas de otra manera. Te das cuenta de que algunas luchas no fueron diseñadas para destruirte, fueron diseñadas para desarrollarte. Dios cambia tu visión antes de cambiar tus circunstancias. Te enseña que el rechazo puede redirigirte, que los retrasos pueden prepararte y que los finales pueden crear espacio para nuevos comienzos. La misma situación que antes te hizo cuestionarlo todo puede después volverse la prueba de que sobreviviste y creciste. Por eso tu energía se siente diferente. Ya no peleas desde el miedo. Te mueves con entendimiento, sabes que no cada reto merece tu pánico y que no cada crítica merece tu atención. La mayor restauración no es cuando la vida se vuelve perfecta, es cuando tu corazón se vuelve lo suficientemente fuerte para mantenerse firme aun cuando la vida no lo es. Dios no solo sanó lo que estaba roto dentro de ti, te dio una nueva forma de ver el camino mismo. Alguien vive con el arrepentimiento de haber tratado mal a una persona que el cielo nunca dejó de defender. Uno de los arrepentimientos más profundos que alguien puede cargar es darse cuenta de que malinterpretó a una persona que era valiosa desde el principio. Hay momentos en que la gente juzga por apariencias, por circunstancias temporales o por información incompleta. Ve a alguien en lucha y asume que esa persona perdió su valor. Ve a alguien caminando una temporada difícil y confunde la temporada con la identidad de la persona. Pero Dios no mide a la gente como la miden los humanos. Mientras otros estaban haciendo suposiciones, Dios trabajaba detrás de escena. El rechazo, la falta de respeto y el trato injusto no significaron que estabas en el olvido. En muchos casos, esos momentos revelaron cómo era la gente de verdad y fortalecieron en quién te estabas convirtiendo. Cada experiencia que intentó reducirte se volvió parte del proceso que te preparó. El arrepentimiento llega cuando la gente por fin entiende que no solo maltrató a una persona común, maltrató a alguien que estaba siendo formado, protegido y guiado por Dios. Creyó que te estaba debilitando, pero sin saberlo te empujaba más cerca del crecimiento. Creyó que te estaba cerrando oportunidades, pero solo estaba creando espacio para que Dios abriera las mejores. Lo que hace esta realización difícil para ellos es que no pueden deshacer el pasado. No pueden volver atrás y ofrecer el respeto que debieron dar desde el principio. Solo pueden mirar cómo la persona que subestimaron se vuelve más fuerte, más sabia y más segura. Pero tu restauración no se trata de mirar a otros arrepentidos. Se trata de reconocer que tu valor nunca fue determinado por cómo te trataron. Dios vio tu corazón cuando otros lo malinterpretaron. Él conoció tu propósito cuando otros lo cuestionaron. La mayor victoria no es que ellos se arrepientan de haberte perdido. La mayor victoria es que por fin entiendes que nunca estuviste perdido. Tu ausencia creó preguntas que tu presencia nunca pudo. Hay veces que la gente no entiende tu valor mientras tiene acceso constante a ti. Se familiariza con tu amabilidad, tu paciencia, tu apoyo y tu disposición a aparecer siempre. Con el tiempo, deja de ver esas cualidades como algo especial y empieza a tratarlas como algo garantizado. Olvida que lo que diste no era una obligación, era una elección. Después, algo cambia. Das un paso atrás. Dejas de forzar conexiones que ya no te honran. Dejas de explicarte con gente comprometida a malinterpretarte. Dejas de intentar probar tu corazón a los que ya habían decidido cómo querían verte. Ahí es cuando las preguntas empiezan a aparecer. Tu ausencia crea un espacio donde tu presencia solía estar y de pronto la gente empieza a notar cosas que antes ignoraba.
Reconoce la paz que trajiste, recuerda el apoyo que ofreciste, se da cuenta de que la persona que creyó fácil de reemplazar cargaba algo que no se encuentra fácilmente. Una vez más, esto no se trata de hacer sufrir a nadie ni de buscar atención, se trata de permitir que la realidad hable. A veces la gente solo entiende el impacto de algo después de que ya no tiene acceso a ello. Dios a veces permite la distancia porque revela lo que la cercanía escondía. Muestra quién te valoró de verdad y quién solo valoró lo que recibía de ti. Separa la apreciación genuina de la simple conveniencia. Lo más poderoso es que para cuando algunos reconocen tu importancia, tú ya creciste más allá de la necesidad de su reconocimiento. Ya no estás esperando una disculpa, una explicación, ni una invitación de regreso. Tu ausencia no destruyó nada que estuviera destinado para ti, solo reveló la verdad. Los que de verdad entendieron tu valor te apreciarán de otra manera. Y los que no, se quedarán preguntándose cómo dejaron de reconocer una bendición mientras la tenían enfrente. La fuerza que creíste perdida se estaba convirtiendo, en silencio, en sabiduría inquebrantable. Hay estaciones en la vida en que sientes que algo te fue quitado. Te miras y te preguntas a dónde se fue tu confianza, dónde desapareció tu energía, por qué la persona que solías ser se siente tan lejos. Pero a veces lo que se siente como pérdida es en realidad una transformación pasando por debajo. Dios no siempre te restaura devolviéndote exactamente la fuerza que tenías antes. A veces te da algo más profundo. Reemplaza la confianza temporal con sabiduría duradera. Toma las lecciones de tu dolor, de tus decepciones y de tus batallas, y las convierte en entendimiento que no se te quita fácilmente. La fuerza que creíste que había desaparecido no se fue. Se estaba reconstruyendo en otra forma. Te volviste más consciente, aprendiste a reconocer patrones, te volviste más lento para confiar en palabras vacías y más rápido para reconocer intenciones genuinas. Dejaste de permitir que cada situación controlara tus emociones, porque descubriste una calma que vino de la experiencia. Esta es la clase de fuerza que no necesita anunciarse. Se ve en cómo respondes, cómo decides y cómo manejas situaciones que antes te habrían desbordado. No eres más fuerte porque nunca luchaste, eres más fuerte porque sobreviviste a luchas que te transformaron. Algunos pueden mirarte y solo ver lo diferente que estás ahora. Tal vez no entiendan que cada momento difícil estaba formando tu carácter. Cada decepción te estaba enseñando algo. Cada puerta cerrada te estaba agregando otra capa de sabiduría. Dios no te estaba quitando la fuerza, te estaba quitando las partes que dependían de las circunstancias y las estaba reemplazando con algo más estable. Lo que volvió no fue la versión vieja de ti. Fue una versión más sabia, más aterrizada y más poderosa, capaz de sostener el futuro que viene. La misma estación que les rompió la confianza a ellos, te reconstruyó a ti el llamado. Hay estaciones que desde afuera se ven como fracaso total, pero desde la perspectiva de Dios son estaciones de preparación. Lo que la gente vio como tu punto más bajo pudo haber sido el lugar exacto donde tu propósito se estaba fortaleciendo. A veces la misma presión que expone la debilidad revela de qué está hecho alguien de verdad. Mientras otros se enfocaban en lo que perdiste, Dios se enfocaba en lo que te estabas convirtiendo. La decepción, el rechazo y los cambios inesperados no fueron sin sentido. Estaban formando tu carácter, refinando tus prioridades y quitando lo que pudo haberte distraído de tu verdadera asignación. Mucha gente solo reconoce el éxito después de que aparecen los resultados, pero no logra entender el proceso que lo creó. Ve la confianza, pero no ve los momentos que la construyeron. Ve la sabiduría, pero no ve las lecciones que la dejaron. Ve la fuerza, pero no ve las batallas que la desarrollaron. La estación que te probó
también te reveló. Te enseñó lo que podías sobrevivir, lo que de verdad valoras y de lo que eras capaz de volverte. Te obligó a dejar de depender de cosas temporales y te empujó hacia algo más profundo. Lo que rompió tu vieja mentalidad te estaba preparando para un nuevo nivel de conciencia. Lo que retó tu fe te estaba fortaleciendo la base. Lo que se sintió como final se estaba convirtiendo, en silencio, en la introducción a un capítulo distinto. Dios a menudo trabaja de maneras que la gente no entiende de inmediato. Puede tomar una estación llena de incertidumbre y usarla para construir a alguien con claridad y propósito. Lo mismo que hizo que otros dudaran de tu futuro, se volvió el lugar donde tu futuro se estaba construyendo. Tu temporada difícil nunca fue prueba de que estabas en el olvido. Fue el campo de entrenamiento donde tu llamado ganó fuerza. La gratitud se volvió la llave que desbloqueó la energía que creíste perdida para siempre. Hay un cambio poderoso que pasa cuando una persona deja de enfocarse solo en lo que le fue quitado y empieza a reconocer lo que Dios ya la ayudó a atravesar. La gratitud no borra el dolor del pasado, pero cambia la forma en que lo cargas. Mueve tu atención de lo que te hirió a lo que te fortaleció. Mucha gente pierde su energía porque pasa demasiado tiempo repasando decepciones, recordando traiciones y preguntándose por qué pasaron ciertas cosas. Su mente queda atrapada en batallas viejas y poco a poco olvidan lo lejos que ya han llegado. Pero la gratitud rompe ese ciclo. Te recuerda que aún en temporadas difíciles, Dios seguía presente, seguía guiando, seguía trabajando. Lo interesante de la gratitud es que restaura algo más profundo que las emociones. Restaura perspectiva. Empiezas a ver que cada puerta cerrada, cada lección y cada reto le agregó algo valioso a tu vida. Te das cuenta de que no eres la misma persona que entró a esa temporada difícil. Tienes más sabiduría, más paciencia y más entendimiento que antes. La gratitud también protege tu corazón de la amargura. Te impide volverte lo mismo que te hirió. En vez de permitir que el dolor te defina, permites que el crecimiento te forme. Dejas de medir tu vida por lo que perdiste y empiezas a reconocer las bendiciones que se quedaron. Aquí es donde regresa tu energía. No porque todo se volvió perfecto, sino porque tu espíritu se volvió más fuerte. Ya no estás controlado por las heridas de ayer. Estás impulsado por el propósito de hoy. La mayor restauración es cuando puedes mirar atrás y decir, esa temporada me cambió, pero no me derrotó. La gratitud se volvió la puerta que te llevó de regreso a ti mismo. Y por la gracia de Dios, descubriste que la fuerza que buscabas había estado dentro de ti todo el tiempo. Tu camino nunca se trató de probarle nada a nadie. Se trataba de descubrir la fuerza, la sabiduría y el propósito que Dios puso dentro de ti mucho antes de que alguien malinterpretara tu andar. Cada temporada difícil, cada puerta cerrada, cada momento de rechazo y cada batalla que probó tu fe te estaban formando en alguien más fuerte que antes. El peso que cargaste no estaba destinado a destruirte. Estaba revelando lo que necesitaba ser soltado. El dolor que viviste no fue el final de tu historia. Fue el proceso que creó una versión más profunda de ti. Dios estaba restaurando tu energía, renovando tu mente y preparándote para un capítulo que requería una base más sólida. Algunos mirarán atrás con arrepentimiento porque no reconocieron tu valor cuando tuvieron la oportunidad. Juzgaron tus luchas temporales sin entender el propósito permanente pegado a tu vida. Pero tu mayor respuesta no es el enojo, ni la venganza, ni intentar hacerles sentir lo que tú sentiste. Tu mayor respuesta es convertirte en todo aquello para lo que Dios te creó.
Y aquí, el elegido, antes de cerrar, te voy a dejar algo que tienes que escuchar con el cuerpo, no solo con la cabeza. Lo que acabas de vivir en este video fue un diagnóstico. Te mostré qué está pasando en tu campo, por qué te han atacado, por qué regresan las mismas personas, por qué ciertas puertas no se cierran, por qué tu energía se drena sin razón. ¿Por qué tienes sueños turbios? ¿Por qué hay lazos invisibles que te jalan hacia atrás? Te lo nombré, te lo confirmé, pero escucha bien, escuchar no es sellar. Salir de este video sin activar los 7 sellos del elegido es decidir en plena conciencia dejar tu aura abierta una noche más. Y esta no es una noche cualquiera. Esta es la noche en la que se decide quién sigue expuesto y quién se blinda de una vez por todas. Los lazos tóxicos no se cortan oyendo, se cortan activando. Las puertas invisibles no se cierran con buenas intenciones. Se cierran con la activación que solo se despierta del otro lado del enlace. Cada minuto que sigues aquí sin cruzar esa puerta, sigues siendo presa. Y los que te atacan lo saben. Recuerda que la restauración no siempre llega con ruido. A veces llega como paz, a veces aparece como sabiduría, a veces se parece por fin a la libertad de las cosas que alguna vez te drenaron. La persona en la que te estás convirtiendo es la evidencia de que Dios estaba trabajando aun cuando nadie más podía verlo. Camina hacia adelante con gratitud, protege tu paz, honra tu crecimiento, confía en el tiempo de Dios. La misma temporada que te probó también te preparó. Y las mismas batallas que te agotaron también construyeron dentro de ti una fuerza que no se sacude fácil. Ahora, el auténtico, no dejes que esta noche termine como todas las demás. Hoy te diste cuenta de lo que eres. Te diste cuenta de por qué te atacan, te diste cuenta de que tu energía sigue abierta y de que solo hay un lugar donde se cierra. Mira ahora mismo el primer comentario fijado. Ahí está la única puerta que importa esta noche. Activa la protección divina de los 7 sellos del elegido antes de que termine la noche. Esa es tu decisión y es la única